Pues bienvenidos sean. Pues nada, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tertulia gastroliteraria del Caldero, que es la número 80 ya, nada más y nada menos. Y contamos esta noche con la presencia de Clara Obligado, que es con todo un lujo, y su libro Todo lo que crece. Y esta tertulia es un poquito especial porque, bueno, si veis, aquí los que somos asiduos de la tertulia, vemos que también hay personas nuevas que son alumnos y alumnas del taller de Clara. Para los que venís de fuera del taller, pues os cuento que esta tertulia la organizamos una vez al mes, que es presencial, que se hace en un restaurante en Sevilla, donde charlamos, comemos y bebemos con los autores y las autoras invitadas, o sea que es otro nivel, la verdad. Oye, estoy esperando a que me llegue algo a casa, ¿eh? Sí, te vamos a mandar una puntillita para allá. Desde la pandemia, pues nos fuimos al formato online y gracias a la librería Yerma que nos ofrece Zoom, pues ahora nos permitimos esta mezcla de lo presencial con lo online y acercar a autores y autoras de otras partes de España. Así que nada, bienvenidos a este espacio híbrido que con Clara pues no podía ser de otra manera, porque si algo caracteriza a Clara es esa heterogeneidad y esa mezcolanza que hace en su escritura y en su obra. Yo la verdad es que conozco a Clara desde el año 2008, que tuve la fortuna de entrar a formar parte de su taller de escritura creativa, allí en la Plaza del Ángel en Madrid. Así que os podría estar contando anécdotas de ella hasta la madrugada, pero vamos, lo voy a resumir solamente en 4 palabras, lo que para mí es Clara, y además sin adjetivos, como a ella le gusta, que es maestra de maestros. Yo creo que esto es indiscutible. Nació en Buenos Aires, llegó a Madrid en 1976, exiliada política de la dictadura militar. Es fundadora de los primeros talleres de escritura creativa en España, en los que se han formado, doy fe, miles y miles de autores y de autoras. Más que una escuela, ella creo que ha fundado, yo siempre pienso que ha fundado una especie de religión con devotos fieles, ¿no? Una gran familia muy bien avenida de amantes de la literatura. Y creo que no solo por sus clases, por su manera de enseñar y de entender también la escritura, sino también por su generosidad y por su humanidad. Bueno, todo lo demás de su vida lo tenéis en la solapa. Premio Femenino Lumen por La hija de Marx en 1996, de la que además en el libro hace un making of, ¿no? De cómo se fue a documentar a Londres para esta novela, que es una delicia. Tiene también el premio Juan March Sencillo por Petrarca para Viajeros 2015, que de eso sí que recuerdo la celebración de aquel premio. Es antóloga de 2 libros que son fundacionales, son los pilares de la microficción en España, que son Por favor sea breve, el volumen 1 y el 2. Es autora de 4 libros de relatos, Las otras vidas, el libro de los viajes equivocados, que fue premio Setenil, también recuerda aquella celebración, La muerte juega a los dados y La biblioteca del agua. En estos 3 últimos volúmenes, que yo os recomiendo de verdad si no los habéis leído, Clara lo que hace es experimentar con los límites del cuento, con las fronteras entre relato y novela, y de verdad que yo creo que estas obras son 3 obras geniales, donde la escritura híbrida empieza a ser más evidente, ¿no? Si cabe. Y ya llegamos a 2020 con este libro, que es, bueno, igual de finito, ¿no? Que todo lo que crece, una casa lejos de casa, la escritura extranjera, que inaugura esta mezcla de pensamiento y literatura, de ensayo y memorias, en las que luego ahonda todo lo que crece, ¿no? Naturaleza y escritura. Y ambos libros son complementarios, son espejo, como además dice Clara también en todo lo que crece. Como toda la obra de Clara, utiliza un lenguaje muy sencillo, sin artificios, y hace que los lectores, sin darnos cuenta, nos dejemos engañar. Y digo engañar porque Clara creo que es una maga de las palabras, que te envuelve en la historia y hace que te adentres en una literatura con pozo, con mucha intertextualidad, que creo que este libro también es un ejemplo claro de ello, y con múltiples capas de profundidad, ¿no? Y de lecturas. Ella dice en este libro que Kafka escribió: un libro debe ser un hacha que rompa el mar helado que llevamos dentro, y ella creo que consigue emocionar y conmover con este libro, que está cargado de pensamiento, ¿no? y de reflexiones muy profundas y reflexiones muy poéticas, que se podría pensar a priori que es un libro sesudo, muy intelectual y nada más lejos de la realidad, ¿no? Es un libro, creo, vamos, todos los que lo habéis leído aquí, que bueno, se devora en 2 horas, ¿no? Y además te lo lees y sacas nuevas interpretaciones y te dan ganas de aprendértelas
las frases. Yo creo que desde luego es una lectura conmovedora y reposada, ¿no? Como ver crecer un jardín, en la que Clara trabaja temas que están presentes en sus otros libros, ¿no? Si ya habéis leído un poco más de ella, veréis que habla sobre la infancia, sobre la memoria, el exilio, la extranjería, la identidad, el sentido de pertenencia a un lugar, el lenguaje y sus límites, ¿no? La escritura híbrida de la que hablábamos al principio y, por supuesto, la creación literaria, porque ella es maestra. Está empapado también de making of de sus otros libros, nos cuenta cómo lo hizo, ¿no? Que eso es algo muy agradecer también para los que escribimos, de etimología de las palabras, que a mí me apasiona, y de autoficción, ¿no? Como quiera que le llamemos a eso, que mezcla la realidad, que no sabemos muy bien tampoco lo que es, con la ficción, ¿no? Porque aparecen hijos, bueno, hijas, parejas, nietos, bueno, aquí tenemos su vida, ¿no? O parte de su vida desde la memoria. Yo tengo medio libro anotado y subrayado y me gustaría hacer 1000 preguntas, pero yo creo que lo divertido de esta tertulia, ya lo veréis, es la participación colectiva y sobre todo los distintos enfoques que tenemos los lectores sobre una misma obra, ¿no? Así que nada, yo te lanzo 3 preguntas en una sobre el tema principal que pivota esta obra, que es la literatura, ¿no? Aparte de la escritura, la literatura. Objeto de debate en las últimas décadas y sobre todo se ha incrementado con el dichoso virus en los 2 últimos años que llevamos ahora, ¿no? Mi pregunta es, y es parte de una reflexión, porque yo me he sentido muy empatizada con esa niña de la Pampa que está viendo crecer el jardín y que va a ver los animales y que va a ver a este señor que tiene los perros y que curiosea las plantas. Y yo me he sentido eso, muy identificada con esa niña, sobre todo buscando insectos. A mí me encantaban los insectos y además los coleccionaba y los metía en formol con mi abuelo, que ya era lo más. Y teníamos un herbario y recogíamos hojas de los árboles y les poníamos los nombres en latín. O sea que me he sentido muy identificada y me ha dado pena en el fondo, he sentido nostalgia de ese origen, porque creo que cuando crecemos, o esta es mi reflexión y creo, no sé, creo que, ahora te lanzo la pregunta, pero creo que va muy en la línea de lo que tú desarrollas en el libro, que es cuando crecemos, cuando dejamos de ser niños, cuando nos volvemos adultos, perdemos ese contacto con la naturaleza, perdemos el origen. Y entonces, ¿qué enseñanzas, qué sabiduría podemos extraer de ese origen, de las plantas, de los árboles, del paisaje, ¿no? De los paisajes que somos? Y la otra pregunta que me inquieta, sobre todo desde que estuvimos metidos en el confinamiento, ¿no? y empezamos a ver cómo esos patos salían del Guadalquivir y iban por la calle Torneo, ¿la naturaleza repara en nosotros o pasa olímpicamente de la especie humana y le da exactamente igual y esto va a seguir? Así que nada, ahí te lo dejo y a partir de ahí ya abrimos debate. Bueno, muchas gracias, Nuria, por tu presentación, que es como cerrar círculos, ¿no? Ya cuando un alumno te presenta es que o tiene 5000 años, que es una posibilidad, o es que el alumno se ha vuelto maestro, cosa que siempre es grata de ver, ¿no? No sé por dónde empezar, porque son un montón de ideas. Sí os digo que a mí lo que me gusta más es debatir, ¿no? Entonces yo voy a más o menos recoger lo que Nuria me dice, que es muy difícil, sería todo el libro, ¿eh? Y si queréis vamos abriendo pequeños debates, o sea, sobre lo que ella va comentando. Yo creo que, bueno, yo había escrito antes ensayo, tengo 3 ensayos previos, pero en estos 2 ensayitos, Una casa lejos de casa y Todo lo que crece, lo que busqué fue experimentar en una forma del ensayo que no es la tradicional, ¿no? La forma tradicional del ensayo va de lo abstracto al abstracto y saca una teoría, ¿no? Yo investigaba y investigo también en una forma de ensayo que me gustaría llamar femenina, no porque la escriban solamente mujeres, porque hay hombres como Sebald, por ejemplo, que también incurren en esta manera de contar, ¿no? Sino porque parte de lo concreto para ir a lo abstracto, pero sin cerrar de ninguna manera la reflexión. O sea, no son libros que busquen cerrar un tema, sino que buscan debatir con un lector. O sea, plantear una serie de preguntas que se hace el que está escribiendo y que son unas preguntas que en el fondo no se pueden contestar, ¿no? Es un ensayo que surge, digamos, por ejemplo, de Natalia Ginsburg. Os lo pongo aquí.
No sé si habéis leído Las pequeñas virtudes, es un libro que recomiendo muchísimo. Ella habla de la guerra, aparte de unos zapatos, y habla de la guerra, o dice qué es lo que hay que enseñar a los niños y termina siendo un tratado de moral. Bueno, a mí esto es lo que me interesaba, o sea, reflexionar en temas que a mí me han hecho pensar a lo largo de mi vida, reflexionar, pero no separándome del ser normal ni abstrayendo en un tipo de ensayo que yo llamaría heteropatriarcal, sino más bien pensar dentro de un ensayo que me gustaría llamar femenino. Esto sería un punto que podríamos, y cuando digo heteropatriarcal y femenino no quiero decir estrictamente hombres, estrictamente mujeres. Podríamos decir también María Zambrano, es una escritora que también trabaja dentro de esta línea, ¿no? Entonces, bueno, estos dos ensayitos tienen que ver con la pandemia. De hecho, volví a Barcelona el fin de semana pasado y hacían justo 2 años que había ido la primera vez y que empezaba la pandemia, o sea, en ese momento, ¿no? Y estaba yo encerrada en una habitación que había alquilado mi editor, que siempre es súper amarrete porque no puede gastar mucho, los pequeños editoriales no pueden gastar mucho. Entonces me había alquilado una habitación pequeñita, yo estaba en esa habitación pequeñita y me llamó otro editor, me dijo, ¿por qué no escribes un ensayo? Y yo dije, no, qué plomo, un ensayo sobre la escritura. Digo, no, qué plomo, la verdad. Me paso el día escribiendo y hablando de escritura y ahora me pide un ensayo sobre la escritura. O sea, no me parecía súper aburrido. Pero pensándolo un poco, digo, no, hay algo que me gustaría contar, que es Una casa lejos de casa. Cómo se vive siendo extranjera y cómo se escribe en España siendo extranjera. Escrito este ensayo, le propuse ya a mi editor de siempre, que es Páginas de Espuma, un segundo ensayito que era una especie de relleno de un fichero que yo tenía que se llamaba Jardines. ¿No? En este fichero, que eso se lo recomiendo si están escribiendo, tener un fichero con un tema, donde uno mete ideas relacionadas con algo que le importa. En esta especie de fichero yo ponía todos los recuerdos que tenían que ver con la naturaleza, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza, pero un amigo, Federico Falco, os lo pongo aquí también, que es un escritor buenísimo. No sé si habéis leído Los Llanos. Federico con una sola R. Federico Falco. No, Los Llanos, quedó finalista del Herral del año pasado, me parece. Estábamos en Argentina y me dijo, mira, estoy escribiendo una cosa rara con naturaleza y escritura y no sé qué estoy haciendo. Y yo digo, quizás eso es lo que yo necesitaba, la idea de unir la naturaleza a la escritura. Y a partir de ahí empezó este segundo ensayo. Esto sería un poco la génesis, ¿no? Que ambos ensayos son espiculares, están divididos en norte-sur, los dos, o sur y norte más bien, sur como mi lugar de origen, norte como mi lugar de llegada, y son especulares, o sea, muy parecidos, están divididos por la mitad, por un corte que es el exilio, y este corte inaugura otra manera de ver la realidad. Ya me perdí. Nuria, ¿dónde iba? Me puse a pensar en otra cosa y me perdí. Y vamos en que son especulares los dos ensayos y que, bueno, pues que los dos son complementarios, ¿no? Y que tienen una misma estructura que es norte-sur, sur-norte. Aquí hay algo que quizá también les puede interesar. Nuria dijo autoficción. No son de autoficción, son autobiográficos. Con esto quiero decir que en estos dos libros no hay ficción, pero sí hay una teoría sobre lo que es la identidad. O sea, lo que yo me propongo es escribir en primera persona, autobiográfica, pero dos historias distintas, con lo cual demuestro que la verdad que la autobiografía es imposible. O sea, yo podría seguir escribiendo historias en primera persona que fueran verdad, absolutamente verdad, y seguir construyendo una identidad que parecería falsa. ¿No? O sea, esta es una de las ideas que yo trabajo en los dos libritos. O sea, la identidad no existe y la identidad depende del punto de vista del narrador y depende de lo que yo elijo contar. ¿No? Por ejemplo, en el primer ensayo no se habla de parejas prácticamente. Parece que yo fuera una virgen. Simplemente me salteo esa parte. Entonces, como me la salteo, no existe. ¿No? Entonces, bueno,
Era una especie de trabajo sobre lo que es el yo. Por otro lado, el yo me sirve para armar una especie de novela que hace que el lector entre en el ensayo como quien entra en un cuento. ¿No? Ven, esta es una de las líneas que tiene, es una línea autobiográfica que plantea un enigma, o sea, cómo fue esta niña que nació en La Pampa y que creció y interesa en ese sentido. ¿No? Entonces vamos a la niña de La Pampa. El texto empieza con un texto de María Zambrano, que es una escritora que a mí me encanta, dificilísima, por cierto, y dice, hay un origen. Estoy sentada en una terraza. Cruje el sillón pintado de blanco. En la esquina, un tiesto, que entonces llamo maceta. Lo veo casi en otra dimensión. Es un geranio o malbón, como se le dice en mi tierra. Veo pues el malbón geranio quebradizo, hojitas polvorientas rugosas. Veo como ven los niños, inaugurando. ¿No? Entonces la idea de una época de prelenguaje me interesa a mí. O sea, yo creo que entre que nacemos y empezamos a hablar, que yo pondría esto en los 4 años, poco más o menos, cuando uno ya organiza un poco un discurso. Ahora tengo un nieto de 4 años que habla, ¿no? O sea, me doy cuenta que ya su cabeza funciona de otra manera. Pero en esta etapa inauguramos el mundo, somos como Adanes o Evas, que ven por primera vez algo que nadie ha visto para nosotros mismos, ¿no? Que oye más de lo que oye cualquiera, que toca más de lo que toca cualquiera. Yo creo que esta sensación la tendréis todos, ¿no? O sea, yo recuerdo ver los ojos de las langostas, el circulito amarillo que tenían las langostas alrededor. Simplemente ahora es que no veo. Tendría que verlo con una lupa, ¿no? Porque no veo. Perdemos esa capacidad de ver que tienen los niños. Ven inaugurando, tampoco oigo tanto, ¿no? Tampoco pienso en la sala de las mariposas, las nervaduras de las hojas minúsculas. Todo eso está en mi memoria. En la realidad no, porque ya no lo puedo ver, ¿no? Lo podría ver en un dibujo con una lupa y ya no es la misma sensación de este mundo abriéndose. Yo creo que la creación literaria, no sé si en otras artes, no tengo la menor idea, tiene que ver con esta etapa de prelenguaje que habla María Zambrano. O sea que tenemos que ser capaces de trabajar nuestra memoria, caminar hacia atrás. Yo creo que la memoria es lo único que cambia. O sea, la memoria cambia cada vez que la pensamos. Volvemos a imaginar y cambiamos nuestra memoria, ¿no? Y yo creo que este es nuestro acervo, la capacidad de recuperar este mundo tan emocionante del prelenguaje, ¿no? Esta es otra de las ideas. ¿Hay una nostalgia de este origen? Sí, yo unifico en el libro este origen con el Jardín del Edén, ¿no? Si lo habéis leído, yo creo que los jardines también nos representan. Entonces, el Jardín del Edén es ese lugar que todos soñamos, en el que pensamos que fuimos felices, o queremos pensar que fuimos felices. A mí siempre me parece bastante triste pensar que fuimos felices en el pasado, ¿no? O sea, que entonces parece que el futuro va a ser horrible. A mí me parece mejor pensar que vamos a ser felices en el futuro, no en el pasado. Pero este sueño del Jardín del Edén nos lleva a una organización melancólica de nuestro mundo. Entonces, la primera reflexión que aparece es sobre Adán y Eva, qué significa ese primer jardín y cómo fuimos castigados por un Dios que era botánico. Lo primero que hizo fue echarnos del jardín, ¿no? Entonces, bueno, o sea que yo voy desarrollando como distintos tipos de jardín, pero este tipo de jardín es también un apoyo filosófico, una manera de ver el mundo, que eso es la filosofía. Entonces yo cuando hablo de Jardín del Edén, hablo de etimologías, hablo de orígenes, hablo de sueños, pero hablo también de filosofía. ¿Cómo hablo de filosofía? Hablo de una filosofía en zapatillas. Por eso llamo ensayitos a estos libros, ¿no? O sea, no ensayos presuntuosos que están cerrando temas, sino reflexiones que unen pensamiento, literatura y lenguaje. Esto por un lado. Nuria pregunta, ¿cuando crecemos perdemos el contacto con la naturaleza? Yo creo que no, que el contacto con la naturaleza es dinámico. O sea, no lo perdemos, lo cambiamos, que es distinto. O sea, yo ya no puedo ser la niña que ve el círculo en torno al saltamontes, al ojo del saltamontes, pero sí puedo ser una persona que reflexiona sobre los bosques, que son más grandes si los veo, ¿no? O que es capaz de pensar qué significa la naturaleza.
Otra cosa que me gustaría con respecto a la pregunta de Nuria, no es una pregunta, ¿ves Nuria? Voy a estar 3 días contestando. ¿Qué enseñanza nos deja la naturaleza? Y si la naturaleza repara en nosotros o es de una indiferencia pasmosa. Yo creo que nosotros somos la naturaleza. Es a lo que he llegado después de escribir este libro. Somos una parte minúscula de la naturaleza. O sea, nos gusta pensarnos como dominadores, pero no lo somos, no lo somos. O sea, mientras yo estudiaba, pensaba, por ejemplo, en el ginkgo biloba, que no tiene marcado en su ADN la muerte, es eterno. ¿No? Entonces, entré en una especie de ataque de vértigo. Yo digo, nosotros como seres humanos tenemos marcada una fecha de caducidad. O sea, a partir de cierto momento no sobrevive nadie. Sin embargo, el ginkgo biloba es eterno. Es Dios. Es alucinante, ¿verdad? Después también otros pensamientos con respecto a los árboles, que nos parecen los árboles tan quietos, ¿no? Sin embargo, logran plantarse a kilómetros de donde están. Tan quietos no están. Las raíces de los árboles funcionan como si fueran internet, se comunican entre sí. ¿No? Han inventado un sistema de comunicación muy anterior al nuestro, y ahí están comunicando, y vaya uno a saber qué se están diciendo. ¿No? O el vuelo de los estorninos, no entendemos por qué los estorninos vuelan así, no lo sabemos. Y nosotros estamos en este concierto de bichos y plantas, somos parte de esos bichos y esas plantas. Somos capaces de destruir mucho más que esos bichos y esas plantas, es verdad, ¿no? Pero somos parte de eso. Entonces, yo creo que el libro viene a hablar de todo lo que crece somos nosotros también, y es la naturaleza. O sea, que esta forma de vernos como alguien enfrentado a la naturaleza o distinto de la naturaleza es quizá lo que es temible, porque es lo que destruye. Dicho esto, me voy a callar. No sé, si os parece, empezamos por aquí, charlamos, o sea, no sé si lo habéis leído o no lo habéis leído. Digo, para no hacer un sermón, porque esto es todo lo contrario a lo que yo quiero hacer, ¿eh? Pues nada, si os parece, nada, vamos abriendo los micrófonos, quien tenga preguntas y vamos debatiendo. Norma, no sé, ¿cómo tú lo organizas, Nuria? Quien le vaya apeteciendo, tampoco tenemos ningún así criterio, la verdad. Vale. No sé si es sacar de tema, pero también es el tema. Quería comentar, o que nos comentases esto que una vez has contado sobre que la gente, sobre los escritores que no viven en su país y que no suelen situar sus personajes en la ciudad en la que viven ni en la ciudad de la que provienen. Me estoy explicando fatal. No importa. Pero creo que sabes por dónde voy. En la página 78 pone: no puedo situar lo que escribo ni en el país en el que estoy, ni en el país que dejé. Pintar un territorio me abre una herida de tiempo y espacio a lo que no quiero asomarme. Ya has comentado que es un sentimiento bastante generalizado. Sí. ¿Esto es de este libro? Esta frase sí, de la página 78, abajo. Sí. El primer libro, Una casa lejos de casa, habla básicamente de mi condición de extranjera. O sea, yo defiendo que no soy ni española ni argentina, sino extranjera. No pertenezco a ningún país, puesto que ya no puedo volver a Argentina siendo argentina, porque he cambiado demasiado, ni jamás ser española, por razones evidentes, ¿no? Pero en todo lo que crece, yo intenté pensarme como alguien que pertenece a un entorno mucho más grande que una patria, como alguien que pertenece a un mundo, ¿no? Y reflexionar sobre el mundo como conjunto, porque una de las cosas que trajo la pandemia, que para mí es muy interesante, es la abolición de la frontera. Ya puede gustarnos que haya fronteras, que el bicho no las tenía, ¿no? Y las atravesaba. O sea, mientras no vacunemos a todos los países, es evidente que la pandemia no va a terminar.
Entonces, este tipo de reflexión que la pandemia hizo evidente, no todo lo malo es malo definitivamente, también es bueno, a veces ayuda a pensar, ¿no? Este tipo de reflexión a mí me lleva a salir del marco de lo nacional. Y al salir del marco de lo nacional y de las fronteras me hace pensar el mundo como conjunto, ¿no? Entonces todo lo que crece, dice todo lo que crece, no parte de lo que crece, todo lo que crece tiene en común, ser algo vivo en un planeta. Sobre eso estoy pensando. No sé si este contexto Norma de alguna manera, ¿no? Ay, No pienso hablar más si no me preguntáis. Bueno, me lanzo yo, que siempre soy la primera. Hola, soy Venga. Elena. ¿Qué hay? Hola, Lo primero es decirte que me ha gustado mucho el libro, me ha gustado sobre todo más, no sé por qué, vamos, sí lo sé, la parte del sur que la del norte, supongo que porque ahí me veo yo como la extranjera, o sea, me resulta como algo, aunque parezca una estupidez lo que decir, ¿no? Pero me resulta algo muy distinto a lo mejor a mi infancia. Una de las cosas que siempre he envidiado es que yo he sido siempre una persona urbana. Yo no he tenido esa referencia de la naturaleza hasta casi cuando ya he sido mayor, ¿no? Entonces, eso es una parte que yo siempre he envidiado, ¿no? Entonces, por eso creo que que he disfrutado más de esa primera parte en la que me he sumergido en la naturaleza de lleno, ¿no? Y después también quería comentar sobre la cuestión de mirar inaugurando, ¿no? Que es lo que yo veo que tiene que ver con la mirada poética, que a ti no te falta, por supuesto. Como dices que ahora mismo, por ejemplo, no es posible, ¿no? No es posible mirar con esa mirada infantil. Yo voy a contar una experiencia personal que creo que a lo mejor Reyes, que está también por ahí, pues la ha pasado, ¿no? El año pasado sufrí un desprendimiento de retina y entonces he estado meses sin ver. Cuando me operaron, lo primero que hice fue salir a la calle y ponerme debajo de un árbol y ver lo que tú estabas diciendo. Es que me has recordado por eso, ¿no? Las hojas con su nervadura, sus dos distintos tonos de verde, cómo se movían con el viento. Entonces es posible, aunque sea por una cuestión traumática, recuperar esa mirada inocente, ¿no? Yo me sentía como una niña, pero vamos, llorando y todo en la calle porque estaba viendo por primera vez los árboles, las hormigas trepando por el tronco y todas esas cosas. Entonces, bueno, yo he disfrutado mucho del libro, he disfrutado eso, la parte que tiene, la parte simbólica, ¿no? De la naturaleza y la relación con la escritura y bueno, simplemente que quería darte las gracias por ese regalo que nos has hecho. Bueno, te agradezco a ti tus comentarios, ¿no? Yo creo que la naturaleza también está en la ciudad. O sea, no creo que haya una antítesis así entre lo rural y lo urbano. O sea, nos gusta pensar mucho el mundo cuerpo y alma, hombre, mujer, rural, urbano. Después la realidad es que las cosas están mucho más mezcladas que lo que parece, ¿no? También podríamos hacer una lectura de los árboles que hay en Madrid o en Sevilla. Las cucarachas conviven con nosotros, las ratas también, los gatos, los perros, las mascotas, el aire, las nubes, o sea, estamos rodeados de naturaleza, ¿no? O sea, tratamos de separar los pensamientos de la misma forma que la gente de urbana se va a vivir al campo y lleva su visión urbana allá, ¿no? Yo creo que estaría bueno tratar de hacer visiones más mestizas de las cosas, nos ayudaría a entendernos. Y sí es cierto que uno puede recuperar la vista y ver por primera vez, pero uno no volverá a ser un niño. Y siempre me pregunto, ¿no? Yo tengo una especie de memoria casi intrauterina, ¿no? O sea, yo me recuerdo a mí misma en la cuna mirándome los pies y me recuerdo cogida de una pata de una mesa tratando de andar, ¿no? Entonces yo creo que recuerdo esa época, o creo que la recuerdo, no lo sé seguro, ¿no? Pero creo que nunca nada en mi vida ha tenido esa intensidad, quizás porque no lo podía decir, ¿no? Entonces, como no lo podía decir, entonces, esta idea de nombrar el mundo por primera vez es algo que es lo que hace un escritor cuando escribe también, nombra algo por primera vez. Y sabemos que eso quizás sea la originalidad, poder decir de alguna manera lo que otro no ha dicho. No porque es sorprendente, sino porque es un poquito distinto, nada más. Hoy empieza la primavera y siempre recuerdo ese verso de Silvino Campo que dice: afuera está la primavera inmunda.
¿no? Esta idea de primavera inmunda, nadie había juntado ese adjetivo con ese sustantivo, ¿no? Y dice muchas más cosas de lo que parece, ¿no? La primavera es lo más cursi que se puede pensar, primavera florida, primavera aromática, pero primavera inmunda. Tengo que estar muy deprimida para ver una primavera inmunda, ¿no? Entonces, yo creo que ella está inaugurando, está viendo por primera vez, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer de analogía, de esta manera del prelenguaje del que habla María Zambrano, y lo que es la escritura. Muy bien. Bueno, Clara, mira, soy Antonio Aguilera. vale, Y, perdona, Reyes. ¿Dónde vale, está? vale, empieza tú, sigue tú. Sí, no, bueno, yo quería agradecerle que haya No te veo. compartido este Sí, sí. ensayito. Lo primero, porque yo creo que lo hemos disfrutado mucho. Es verdad que se leía muy rápido, pero yo confieso que me he ralentizado voluntariamente para disfrutarlo más. Pero me ha gustado mucho y quería reseñarlo, esa visión demasiado antropocéntrica que a veces no tenemos, y que yo creo que está en el fondo, en la raíz de muchos de los males, ¿no? que tenemos. Efectivamente, somos simplemente una pieza más, un elemento más de una situación extremadamente compleja, y esa mirada inocente de la niña ayuda, ¿no? a reconciliarse. Y precisamente, bueno, pues yo trabajo bastante en ese tema, es uno de los que más me preocupa, y yo creo que estamos experimentando en los últimos años una visión demasiado corta que nos está llevando en muchos sentidos al desastre, ¿no? Entonces, de nuevo, agradecerte este ensayito por esa visión retrospectiva que amplía la mirada y que relativiza. Yo creo que también es muy importante esa relativización del mundo, ¿no? Donde efectivamente nosotros jugamos un papel demasiado importante. Sabes que ahora los técnicos, los geólogos hablan de que entramos en una nueva edad de la Tierra, la edad dominada por el hombre, el antropoceno. Pero a lo mejor nos tenemos que curar de esa visión, y yo creo que sin duda este libro ayuda muchísimo a ello. Muchas gracias. Te agradezco a ti, ¿no? La idea de antropoceno me parece muy interesante, cómo hay que crear nuevas palabras, ¿no? Para explicar lo que nos pasa. O sea, esta reunión de etimología e ideas. El libro recurre mucho a la etimología, porque yo creo que una manera de entendernos es mirar hacia atrás, y mirar hacia atrás es hacer etimología, ver de dónde vienen las palabras, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Y ampliar la mirada, evidentemente. Yo creo que uno de nuestros enormes errores es no ampliar la mirada, ¿no? Tenemos que aprender a mirarnos de otra manera, porque si no, no tenemos salida. Eso creo que lo sabemos todos, además, ¿no? O sea, que nos gusta más, nos gusta menos, queremos pensarlo, no queremos pensarlo, pero es así. O sea, vamos caminando hacia nuestra destrucción, a menos que entendamos que somos parte de la naturaleza y actuemos en consecuencia. Entonces, en este tiempo yo leí un montón de libros, evidentemente ligados con naturaleza, y a mí me gusta el pensamiento que no es pesimista. Espera, que me pone batería baja. Espera 2 minutos, que no entiendo por qué lo hace, porque estoy enchufada. ¿Me dais un minutito? Me voy a meter debajo de la mesa. Sí. ¿No te puedo hacer, Rafa? Sí, perdonad, ¿eh? Voy a salir un minuto a ver si logro arreglarlo. ¿Me escucháis? Sí, Sí. y te vemos. Sí, bueno, la idea del antropoceno, ¿no? O sea, que sería una nueva etimología, un montón de palabras nuevas que en el libro se recogen, que necesitamos para hablar de la nueva realidad. Y hablar de la nueva realidad es quizá un hecho literario, porque implica mirar de otra manera. Yo creo que la literatura, lo decíamos hace un rato, es mirar de otra manera, es mirar de una manera inaugural, ¿no? Y quizá la ecología también es lo mismo.
en el sentido que estoy hablando, ¿no? Es mirar las cosas de otra manera y pensarlas. Yo creo que si nos sentimos parte, ¿no? Si nos sentimos parte, quizá podemos solucionar el problema. Estaba comentando la línea como más optimista, no sé, más positiva dentro de este pensamiento. Y hay biólogos, bueno, estudiosos que dicen que la naturaleza va a ser capaz de deglutirlo todo, como siempre. Lo que pasa es que si no solucionamos el problema, lo va a deglutir sin nosotros, ¿no? O sea, no es que estemos cargándonos la naturaleza, que nos estamos cargando nosotros mismos, que es distinto. La naturaleza ha demostrado que con cataclismos o sin cataclismos sigue adelante. O sea, demuestra una inteligencia, por decirlo de alguna manera, superior a la nuestra, ¿no? Porque el mundo se ha destruido varias veces, sin embargo, ha salido del agua de nuevo. ¿No? Quizá el mundo sea capaz de asimilar el plástico, pero igual tarda varios millones de años y no nos da el tiempo a nosotros, ¿no? Entonces, me parece que es un pensamiento interesante, inquietante, pero interesante, y que puede ser visto también de una manera positiva, en el sentido de que entender es poder actuar. Si no entendemos nada, no podemos actuar tampoco, ¿no? ¿Desde dónde lo pienso? Desde la literatura. Yo no soy bióloga, soy escritora. Mi única posibilidad de pensar es a través del idioma, a través del lenguaje, a través de las palabras, a través de la memoria. Esos son los caminos que yo tengo para reflexionar, ¿no? Me callé. ¿Clara? Muy ¿Sí? bien. ¿Me toca? Sí. Vale. Mira, bueno, pues nada, buenas tardes, Clara, y que lo primero de todo, agradecerte y felicitarte por todo lo que crece, naturaleza y escritura. Lo he disfrutado mucho, me ha sorprendido, me he reconocido en muchas frases. Bueno, tú dices, yo soy bióloga, vamos, he dado muchas clases de biología durante mucho tiempo y me ha encantado la simbiosis que haces entre naturaleza y escritura, porque también soy escritora. Entonces, ¿cómo vas haciendo, dando normas, ¿no? Hay que abonar el texto, la espera es lo mejor, o sea, todo este tipo de cosas que vas diciendo de cómo hay que escribir relacionándolo, porque además me gusta mucho la jardinería también. Te cuento que me gusta lo que determinas tú como ecosistemas humanizados, los jardines, los huertos. Esos son ecosistemas solamente que están dirigidos por el hombre, por el ser humano, pero son ecosistemas y tú los reivindicas, ¿eh? A mí me parece que muy acertadamente. A diferencia de lo que ha contado Elena, de que a ella le ha gustado más el sur, bueno, el sur me ha encantado también, esa pampa, ese infinito que describe, esos confines que siempre se pierden, ese espacio es una maravilla. Pero me ha gustado mucho el norte, pero me ha gustado mucho sobre todo por cómo describes el duelo migratorio de que tú tienes con la naturaleza. O sea, tú penas porque, y me hace mucha gracia que ves una encina y te resulta extraña, cuando la encina para nosotros es, bueno, el pan de cada día, lo más normal del mundo. Entonces, en un momento dado que tú dices, por fin voy entendiendo el paisaje. Eso es una visión además muy ecológica, muy global de cómo funciona la naturaleza. Dices, por fin voy entendiendo el paisaje. Y eso me resulta muy curioso cómo describes, aparte del duelo de las casas, de la ciudad, de todo lo que tú quieras, el duelo con el territorio, porque el territorio y la naturaleza es lo que nos ancla con el pasado, con nuestros ancestros, con lo que somos, creo. Y entonces, pues, ese duelo es muy duro. Y luego te doy las gracias. Sí, lo último ya, que te doy las gracias hombre, porque he conocido, algunas de estas palabras las he utilizado yo a lo largo de mi profesión, antropoceno, tecnosfera, todo este tipo de palabras nuevas, pero no sabía que venían de Glenn Albrecht. Entonces, bueno, pues lo voy a buscar. O sea, que gracias porque me has descubierto aquí una persona que me pueda ampliar pues, mis conocimientos. Y nada, felicitarte de nuevo. Te agradezco todos los comentarios, ¿no? Lo que dices de la naturaleza es cierto. Para empezar, la luna está al revés. Así, sí. No sé si sabéis que Eso vosotros tenéis la luna al revés. La luna al derecho está en Argentina, como todo el mundo sabe. O sea, que estamos justo en la otra punta, en el otro hemisferio. Y el agua, ¿no? El agua era al contrario. El agua gira al contrario.
Los árboles son otros, o sea, los árboles, al menos en América Latina en líneas generales, son enormes. ¿No? Son, no sé, un roble que había plantado mi abuelo, lo abrazábamos entre 4 personas. Y ahora yo veo un roblecito aquí y digo, ay Dios, qué chiquitito. No, me pasó en un pueblo que yo tenía una casa alquilada por Sigüenza, y me dicen, mira, ve por allí donde está el río, luego sigues adelante y llegas no sé dónde. Entonces yo salí caminando, atravesé un charco y seguí caminando hasta el infinito, porque eso que había pasado por encima era el río. Mi río se atraviesa en avión, a ver, el Río de la Plata, ¿no? O sea, todas estas cosas, los jacarandás, o sea, yo cruzaba en noviembre, todos los noviembres cruzaba la plaza para ir al colegio y llovían flores de jacarandá, que son flores azules, y tardé 45 años en volver a verlas. Aquí dentro de poco, Clara, ¿eh? Mira, Allí podéis las decir lo que tenemos. queráis, pero en mi color, en Buenos Aires hay 15.000 jacarandás, ¿no? Entonces es imposible, ¿no? O sea que es cierto que uno ve un jacarandá y dice, bueno, pero es por Sinegdo, que es un cachito Sí. relacionado. Pero son tan Entonces, bonitos. Son claro, yo preciosos. confundía las encinas y los robles, me parecían la misma planta. Y además me parecían unas plantas penosas, no sé qué gracia le veía a un olivo, ¿no? Un olivo, esa cosa tan achaparrada, chiquitita. Hoy en día me parece una maravilla un olivo, ¿no? Porque he aprendido a mirar con otros ojos, evidentemente, ¿no? Pero yo creo Claro. que, claro, quizá no estemos tan acostumbrados a nombrar esto, pero cualquier emigrante siente esto mismo. Siente que las constelaciones son distintas, la Vía Láctea se ve de otra manera. No estamos con un cambio detrás del otro, ¿no? Y son cambios que te hacen sentir perdido en el planeta. Yo sigo como no veo bien ahora, no puedo reconocer a los pájaros volando, no puedo aprender qué pájaro es cada uno, porque no tengo la vista que tenía de pequeña, ¿no? Entonces todo esto son, bueno, paraísos perdidos y paraísos recuperados también, que se van ampliando, ¿no? Y tiene que ver con las migraciones, ¿no? O sea, ¿qué son las migraciones? O sea, yo creo que si uno se detiene a pensar en la naturaleza y la relación entre naturaleza, vida y escritura, descubres cosas que son maravillosas, ¿no? Es un camino hacia la filosofía mucho más sencillo y más complejo a la vez. Sencillo porque es cotidiano y complejo porque es global, es enorme, ¿no? Me ha dado un ataque de lírico. Podríamos llamarlo duelo migratorio, me gusta, un duelo migratorio relacionado con la naturaleza, ¿no? Lo que perdimos y lo que encontramos. Me gusta también meter a la naturaleza dentro de las ciudades, insisto, no me gusta esta cosa taxativa. Así como una ciudad es distinta, también son distintos los árboles que ponen en las ciudades, ¿no? También es distinto si nieva o si no nieva, o sea, la naturaleza está todo el día empapándonos. Yo quiero preguntar, Nuria. Dime, Olga. A mí me ha gustado mucho, Clara, pero me gustan los dos, es decir, este y el otro. Es decir, yo los veo efectivamente especulares, me gustan los dos. Y este me ha gustado mucho porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí que vengo de un entorno rural y para mí ha sido un poco como una reconciliación porque es como que siempre nos han dicho que lo rural está como por debajo de lo urbano y demás. Y para mí ha sido una manera de decir, bueno, es como darle una valía también a ese entorno rural. Entonces yo con alguna, aunque es un mundo totalmente diferente, porque efectivamente yo sí que vengo de un sitio donde no las encinas, pero los robles sí que los rodean 8 o 9 personas, o sea que existen o castaños, como decía mi madre, que eran 10 hombres los que rodeaban el castaño. Entonces, sí que veo el paisaje diferente, pero me reconozco igualmente, claro. O sea, a mí me ha parecido, hay partes que me han parecido muy bellas. Pero sí que tengo una pregunta, porque dejando al lado que me ha reconciliado con el mundo rural del que vengo, tengo una pregunta con respecto a la maternidad, porque la veo en los dos. Es decir, es como, veo que igual que has dicho lo de la pareja, la maternidad yo la veo como que pasas también como de puntillas. Entonces, en comparación con todo el mundo que hay actualmente, o sea, todo lo que hay en literatura, como que la maternidad supone algo que te desbarajusta, que te tal, a mí me sorprende mucho que tú la planteas como algo que viene y la planteas como algo muy natural, como algo también muy... Entonces, en este, por ejemplo, en el de todo lo que crece, en la página 73 tienes un fragmento que dice, no soy yo la que escribe, es alguien que me habita, yo soy la que baña a mis hijas, prepara garbanzos y va leyendo y todo, y sin embargo lo planteas como algo como muy normal,
Entonces a mí me llama mucho la atención porque me gustaría saber cómo lo ves como algo tan normal cuando yo no lo concibo como algo tan normal. Es decir, ¿cómo te has planteado tú? O sea, como que pasas de puntilla, ¿no? Parece como si no hubiese supuesto el nacimiento de tus dos hijas una ruptura o algo que superar, sino que le has metido ahí como en el fluir ese mismo de la naturaleza. Entonces me gustaría saber cómo, pues cómo Mira, lo ves tan normal, porque yo no lo veo tan normal. voy a leer un fragmentito y voy a contarte lo que es subjetivo, ¿no? O sea, no pienso generalizar en absoluto, pero no es el momento, ni el lugar adecuado, ni la casa adecuada, ni la pareja adecuada. No tengo con qué mantenerla, ni quien me ayude. No tengo nada, pero sí una felicidad loca ante el nacimiento de mi hija. Así, precarios y en tierra extraña, nacieron los niños del exilio. ¿Por qué la literatura prestigia la muerte antes que la vida? ¿Por qué se consideran heroicas las batallas y no los partos? Yo espero y confío, respondo a la muerte con la vida. Le canto a la creación. Me hincho, germino, florezco. Todo se convierte en vegetal. Sueño con selvas que se multiplican en mi cuaderno. Escribo sin plan ni propósito. Puja la vida, poderosa. Retorcerme, gritar, controlar el mundo respirando. Rechazo toda medicación, no mitigaré el dolor. Dolor no lo definiría así. Jadear como una bestia, disolverme y ser un solo cuerpo. Miedo y placer a la vez. Más que dolor, es fuerza. Parir fue magnífico y brutal. Cuando la criatura asoma su preciosa carita, le digo a la matrona, quiero otra más, ahora. Soy una diosa dadora de vida, una mujer agotada. La niña repta sobre mí y me estudia. Osa el aire, exige alimento. Nos miramos por primera vez. Nadie nos viene a visitar a la clínica. Estamos solas. Bueno, yo creo que la maternidad es todo un tema. Yo he sido abuela hace muy poquito, de un segundo nieto, y sabéis que las abuelas no podemos discutir con nuestras hijas. Tenemos que darle la razón absolutamente en todo, pero como mis hijas no están aquí, puedo criticarlas. Por favor, los que las conocéis, no se lo contéis. Yo creo que dar a luz es un hecho natural, que se ha apropiado de él el mercado, el machismo, el consumo, ¿no? Que estamos, me parece a mí que las mujeres estamos siendo víctimas de una expropiación, ¿no? Muy parecida a la de otras épocas. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta. O sea, se está viviendo como feminismo una expropiación de nuestro propio cuerpo. O sea, los médicos y demás han tomado la explicación de lo que nos pasa. No fue mi situación. Yo tuve a mis hijas de manera natural, diría que no fue doloroso y que fue placentero más bien. O sea, yo no lo viví así. Tampoco me he dejado nunca atrapar por lo que me dicen que tengo que hacer. ¿No? O sea que, no sé, lo he integrado, ha sido parte de mi vida. O sea, no tenía dinero, no, me separé muy pronto cuando nació mi primera hija, me hice cargo de ella. ¿Fue complicado? Sí, fue complicado, pero era la vida por sí misma, fue apasionante. ¿No? Que las cosas sean complicadas no quiere decir que no generen pasión. Y creo que es otra vez la potencia de las mujeres, la gran potencia, que es dar la vida, tan luego dar la vida. Otra vez se nos está quitando, de otra manera, de otra manera. O sea, bajo la excusa de la conciencia, de cuidado del niño, madres que amamantan hasta los 3, 4 años. A mí me parece monstruoso todo eso, monstruoso. Pero es un punto de vista, Olga. O sea, no quiero apropiarme de la manera de verlo. Yo no lo vi así. A mí me gustó tener a mi hija, no me puse epidural, no hice nada de lo que me decían que tenía que hacer, me hice cargo, le di de mamar hasta que me dio la gana. Y fue un placer físico, animal. Me gusta la palabra animal para esto. Yo me sentía como una vaca, como una yegua, así me sentía. Y me gustó. Yo hablo más, no tanto del momento en sí, sino de cómo tú a lo largo de los libros, porque vas, efectivamente, no vas, planteas eso, es decir, cómo ellas han ido creciendo como si no hubiese supuesto, efectivamente. A mí me sorprende lo natural, es decir, como, bueno, pues es una hija, ha tenido otra hija y claro, en este mundo en el que nos están vendiendo que un hijo es como todo tan complejo y todo tan, para mí es como ver lo que decimos, como un lado contrario totalmente. Yo creo que un hijo es una expresión de la vida por sí misma.
no es algo mío, no me pertenece, y en ese sentido tampoco puedo hacer tanto más que darle alimento y cuidarlo lo que buenamente pueda. Eso me descarga de responsabilidades, pero también me hace disfrutar de otra manera. No, yo creo que entre la generación de mi madre, donde todo era de una manera, y la generación de mis hijas, mi generación de alguna forma lo pudo vivir de manera más natural. De alguna forma, tampoco quiero generalizar nada en este caso, pero sí que hubo ahí una especie de paréntesis entre el comienzo del feminismo, lo que se empezó a llamar parto sin dolor, parto natural, y que también educamos a nuestras hijas así, o a nuestros hijos. O sea, no pensando que estamos criando al rey de Francia y que tiene que ser perfecto. No aceptando los errores, y aceptar los errores es vivir al final. No mando a mis hijas al psicólogo, quizá debería. A mí me parece un tema apasionante este. Tengo un libro sobre Madrid que se llama La Biblioteca de Agua, que termina también con un génesis, que es un génesis femenino, y también es una mujer que está pariendo. A mí me parece que es nuestra gran potencia. Entonces no entiendo por qué tenemos que sufrir por ello y por qué tenemos que sufrir por cuidar a los hijos también. Yo creo, perdón, ¿puedo hablar ya? Sí, claro. Sí, Yo sí, creo, dale, dale. corrígeme si me equivoco, creo que también lo que es, y no me la he leído completa, no me ha dado tiempo, pero lo que es muy bonito, hermoso de esta obra, de este ensayo, es que estás mimetizando mucho tu vida con el proceso de evolución de la naturaleza, tanto, o sea, tanto como lo que es dar a luz a una niña, que tú lo narras como algo completamente animal, y lo animal al final forma parte de la naturaleza, ¿no? Creo que es también lo que se está intentando. Igual que interpretas el exilio, tu exilio o tu viaje a la otra punta del mundo como algo personal, lo estás asociando también a cómo evoluciona a través de la naturaleza, cómo se diferencia la naturaleza de dónde vienes a la naturaleza a dónde llegas. Y eso igual también puede ser una experiencia personal tuya que la estás reflejando a través de la naturaleza, ¿no? Yo lo he interpretado de esta forma. Sí, yo pretendo leer. Narras el nacimiento de tu hija como algo completamente natural, como algo que forma parte de la naturaleza, el nacimiento de las plantas, el nacimiento de los animales, el nacimiento de los niños y las niñas. Entonces es muy bonito cómo se hace ese símil y cómo tú al final formas parte de lo que estás describiendo, ¿no? Claro, yo creo que lo que me falta a mí pensar es la muerte, ¿no? O sea que creo que también situamos la muerte en algo tan lejano y tan como que no hay que esconderlo, hay que no. O sea, ¿no será que tenemos que pensarla desde nuestra posición vital directamente, que es igual a nacer, igual a parir, morir también? No, o sea, es que esta manera de alejarnos de la naturaleza lo que nos impide también es el pensamiento. O sea, nos impide un pensamiento que es más consolador en el fondo. Antes lo llevábamos a lo religioso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando eso no lo tenemos? O sea, ¿dónde insertamos lo que es la aventura de vivir? Nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea, ¿dónde insertamos todo esto? Quizás si nos pudiéramos pensar como parte de un conjunto sería mucho más consolador también. ¿No? ¿Tienen los árboles este dolor por morir? Yo no lo sé, no lo sé. Pero me gustaría pensar como ellos también. No sé cómo piensan, pero creo que de alguna manera tiene que tener para subsistir. No sé, yo lo que sentí cuando terminé este libro es que mis coordenadas de pensamiento habían cambiado. ¿No? Que yo necesitaba pensar algunas otras cosas que creo que todavía no estoy preparada para hacerlo, ¿no? Pero que ese pensamiento me iba a venir desde lo natural. No desde la historia del pensamiento, no desde lo humano solamente, sino desde la mezcla, porque creo que la pandemia nos señaló justamente esto, que lo que nos pasa está ligado con la naturaleza. ¿No? Yo insisto que no tengo soluciones, ni pretendo tampoco, simplemente en este libro fui recorriendo jardines, espacios, por ejemplo el espacio del bosque, que me parece muy interesante, que es el viaje del héroe o de la heroína, ¿no? Que en el taller lo vimos, las caperucitas y demás. Estos viajes a través de la penumbra, ¿qué significa? ¿Qué significa pasar una mala época? ¿Qué significa superarla? ¿No sucede lo mismo cuando atravesamos un bosque? ¿No?
O sea, a mí me es más fácil pensar así, lo que pasa es que me pide desarticular mi pensamiento y caminar por otro lado, ¿no? O sea, que quizás es un lado menos transitado, hay menos bibliografía, hay menos material, hay menos gente, pero creo que es un camino más consolador y mejor para el mundo, mejor en líneas generales. ¿Qué opináis? Decid lo que os dé la gana, ¿eh? Mira, yo voy a opinar. Sí. Mira, yo quería comentarte que a mí el libro me ha encantado. Me ha encantado y sobre todo porque normalmente cuando leo un libro, pues me entero de cosas nuevas, descubro historias que no conocía y este libro me ha hecho pensar. Y cuando un libro me hace pensar y sobre todo sobre algo como es la naturaleza, yo creo que es como un pequeño texto de filosofía natural. Algo así. ¿Eh? Es como un pequeño texto de filosofía natural donde tú, no lo sé, eso te lo preguntaría, si fuiste una niña curiosa, que por eso tienes la capacidad de recordar tanto aquellos años, o tienes la capacidad ahora como adulta de esa nostalgia, traerla para acá y ponerla tan bella como nos la pone. No lo sé, no sé si me entiende o mejor si yo me he explicado bien. A mí ha sido un libro que me ha hecho mucho pensar cuando ahora has dicho, por ejemplo, nosotros somos naturaleza, parte de esa naturaleza. Pero también es verdad que hay frases tuyas como que las moscas viven tanto tiempo, pero las moscas son eternas. Es como si hay sonidos eternos, como son el de la chicharra o como son los de los grillos, que viven muy poco tiempo, pero son eternos, nos traen recuerdos a todos. Es como si siempre, como si yo me fuese a morir y qué pena que ya no voy a escuchar más a las chicharras, que también se murieron. Es decir, a mí me ha hecho pensar muchísimo la importancia del gusano, la importancia, incluso tú no hablas de la muerte, yo creo que sí hablas de la muerte. Hablas mucho de la muerte, sobre todo de lo que se puede aprovechar de la propia muerte. ¿Eh? Y una pregunta que te quería hacer era, ¿ya no estás en alerta como extranjera? Me ha importado mucho cuando has dicho, tienes que entender un poco las señales que nos transmiten cuando estamos en otro país y siempre estamos en alerta. ¿Sigue estando en alerta, Clara? No sigo en alerta porque he aceptado que no voy a entender. ¿No? O sea, el aceptar que el conocimiento no va a ser absoluto te hace dejar de estar en la alerta y hacer un duelo por lo que has perdido. ¿No? ¿Por qué lo has perdido? Porque no lo vas a poder recuperar. Yo no puedo recuperar una infancia en España porque no la tuve. ¿No? Ni puedo recuperar una madurez en Argentina porque no la tuve. Es así. Hay un verso con el que yo termino, ¿no? Que dice, evoco las historias al final del libro. Evoco estas historias que se repiten desde que el mundo es mundo, el tópico del retorno del héroe, lo que hablábamos, no de volver, estoy hablando de Ulises, que para mí es el prototipo del retorno del héroe. Con menos fanfarria, las mujeres también regresamos a una naturaleza que nos recuerda su esencia de madre. Pues Ramón Jiménez dijo, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Es lo que tú decías, ¿no? Sí. ¿Qué puedo desearle yo a mis nietos? Mientras termino de escribir, formulo un deseo. Si algún día realizan un viaje de regreso, espero haberles mostrado un camino. Sentada junto a Bruno, en el jardín, de esta manera tan doméstica, me permito evitar ese gran error que es la esperanza. ¿No? Entonces, se está diciendo que la esperanza es un error. Es una manera como muy paradójica de ser esperanzado. ¿No? O sea, aunque sea un error, es un error más llevadero que los otros, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante tu comentario. Creo que el libro habla mucho de la muerte. Es en parte un homenaje a mi padre y habla mucho de fantasmas. Yo creo en los fantasmas. Yo creo que los muertos siguen con nosotros mientras los recordemos y siguen. Hay un momento donde yo digo que mi perra me miró como mi madre. Sí, ¿no?
Lo he oído. Era así, mi perra era mi madre, pero mi perra era más buena que mi madre, porque mi madre no era nada buena, ¿no? Entonces, la verdad que era consolador esa perra que tenía la mirada de mi madre, pero era más buena. Quizá dicho así parece que estuviera totalmente zumbada, cosa que puede ser verdad. Pero creo también que los muertos de alguna forma nos siguen acompañando, que es muy taxativo lo que decidimos de la muerte. Es muy determinante, no es tan determinante, nosotros seguimos llevándolos, ¿no? Seguimos llevándolos y seguimos construyendo a partir de la memoria. Quizá esa es una de las gracias del ser humano, aunque dicen que los elefantes también. Muchas gracias De nada. por el libro. Hola, mira, Olga, soy Rodrigo. Mira, primero... Olga soy yo soy Clara. Sí, mira, el libro me ha parecido una joya, ¿no? Pero es que no sé si me voy a explicar bien. Quiero hacer un comentario sobre tu sentimiento de extranjería, ¿no? Que, claro, es una actitud y cada uno puede tener el sentimiento que quiera, ¿no? O que sienta, vamos, lo que sienta. Yo soy de Huelva, yo nací en Huelva y he vivido toda mi vida en Sevilla y me fui a Sevilla a estudiar la carrera un poco antes quizás que lo que tú te fuiste de Argentina, ¿no? Y claro, mi añoranza de Huelva, yo me siento muy de Huelva, es como la tuya de La Pampa, más o menos, ¿sabes? De mi infancia, mi juventud, se desarrolló en Huelva, Punta Umbría, que para mí es lo mismo. Y después yo he estado en Argentina un cierto tiempo, también he estado en Costa Rica, y entonces, claro, en los últimos 500 años, durante 300 éramos el mismo estado, el mismo país, pertenecíamos a la misma monarquía, y en los últimos 200 años y pico, ¿no? 200, la independencia de Argentina fue hace unos 200 años y en el 16 me parece, 810. ¿no? 816 me parece que es, ¿no? 10. Pero bueno, son 200 años separados como países y 300 que estuvimos juntos, ¿no? Me refiero a una cosa, a que yo cuando he estado, por ejemplo, en Costa Rica o en Argentina, me he sentido incluso mucho más afín que si estoy en otras regiones de España, no sé, como Baleares, por ejemplo, ¿no? Porque pertenecemos a la misma cultura con la misma forma de hablar. La cultura es las respuestas que damos ante los problemas que nos plantea la vida. Porque yo sí me siento muy extranjero en Alemania. En Alemania no tiene nada que ver conmigo. Pero en Chile no me siento tan extranjero. Hasta la forma de ser ateo en Chile es diferente a ser ateo en Holanda, porque la cultura nuestra hispánica, porque somos hispanos todos, hispanoamericanos, no creo que seamos latinos. Latino es otra cosa, no somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos. En Argentina y aquí pertenecimos durante 300 años a la monarquía hispánica, ¿no? Entonces, efectivamente, yo me siento extranjero. Yo ahora vivo en Cádiz, en el sentido de que yo soy de Huelva y siento como tú de La Pampa, ¿no? Pero no sé si es una actitud, tú creo que la has definido bien ahora, ya no te sientes ni argentina ni española, ¿no? Sino extranjera, ¿no? Sí, yo creo que sois rarísimo, sinceramente. Que los españoles sois todos muy raros, ¿no? Es cierto. Hispanos. Somos muy hispanos. raros, muy raros. Sí. Yo también soy de Huelva, ¿sabes? De origen. Sí, por eso digo. No echo de menos Huelva para nada, me fui hace 300 años, no creo que... No me siento de ninguna monarquía y tampoco me siento... Tampoco me siento, perdona. La cultura que tenemos del idioma, de la forma de plantear las respuestas ante las preguntas que nos plantea la vida, que eso es la cultura, ¿no? Yo creo que mira que nos parecemos, pero también somos muy diferentes, no es mi experiencia. Sí, yo llegué, mira, perdona Rodrigo, yo llegué a este país en 1976 y para mí era como si hubiera llevado a Marte. No tenía nada que ver y poco a poco lo fui queriendo. Ahora que lo quiera no me convierte en española. ¿No? Y quizá en Costa Rica también me sentiría extranjera, es un sentimiento que tengo. No es un mal sentimiento, ¿eh? No tengo
Claro, no tengo por qué sentirme incluida. Me puedo sentir excluida y sentirme bien. No pasa nada con eso. No, simplemente me gusta explicar una cosa que siento y no me gusta confundir, o sea, que siempre te dicen, pero si en Madrid te tratan muy bien o te reciben muy bien. Digo, no, ni me reciben ni me dejan de recibir. Yo tengo gente que es amiga, gente que me trata bien, gente que me trata mal, pero extranjera soy. ¿No? Eso, fíjate en la cola que tiene que hacer la gente para sacar papeles y vas a ver cómo son extranjeros. ¿No? Entonces, bueno, las cosas son así, pero no, te digo, no es algo malo, quizás sea malo no moverte de tu lugar de origen, quizás lo malo sea eso, no lo sé, no tengo ni idea. Esta es mi realidad, yo lo explico así. Vale, muy bien, muchas gracias. De nada. Yo voy a añadir algo o aclarar algo a esto. Yo llegué a España en el 77, un año después. Me siento más española que argentina, porque he vivido muchos más años madrileña, además. Mi apellido Dragoevich, Norma Dragoevich. En España me he empezado a sentir judía. Soy atea, no creo en Dios, pero es que en Argentina, en Buenos Aires, jamás se me hubiese ocurrido definirme como judía. En España me empecé a sentir judía porque me preguntaban por mis apellidos. Cuando empezó vinieron los futbolistas yugoslavos, no sé en qué año, ahí dejaron de preguntarme por mi apellido, ya todos estos apellidos acabados en ich ya sonaban más familiares. Quiero decir, hay una diferencia. Si hay una cultura española, probablemente haya más en común que con Suecia o con países más nórdicos o alemanes, pero una diferencia hay, y sentirse diferente es un poco lógico. Y yo echaba de menos, más allá de la cultura, el diseño de las baldosas en las aceras, que no es ni mejor ni peor, pero el color mostaza con el borde azul que tenían las aceras de mi barrio, aquí eran rojas y, no sé, de otra forma. Sin ser mejor ni peor, eran diferentes. Esto del extrañamiento creo que... Clara, yo te puedo comentar una cosita solo. Yo este año en el departamento de lengua tengo un compañero que es argentino, se llama Sergio él, y le llevé tu libro, el anterior, y cuando se lo leyó en 2 días y me lo devolvió encantado porque él lleva en España unos 20 años y dijo que gracias a tu libro había entendido muchas cosas. Muchas cosas que le pasaban. Pero muchas, fue como decir, wow, ha sido como verlo, pero como verlo efectivamente en un espejo, como ver algo que a mí me ocurre y que yo ya lo he dejado casi por perdido y que gracias al libro lo he entendido. Él me dijo que, pero muchísimas, o sea, le encantó, claro. Mira, yo creo que ese libro da voz a algo que había sido negado, que es la incomodidad de sentirse fuera de lugar. Porque tanto me lo dice una chica rusa por Instagram, me decía el otro día, que este libro me representa. Ella y yo no tenemos nada que ver, ya me gustaría, esa alta, rubia, guapísima, rusa, nada que ver, ¿no? O también me lo dice gente en España es un país de migraciones internas permanentes. Lo que estabas diciendo tú, Rodrigo, o sea, gente que pasa del pueblo a la ciudad o de la ciudad a vivir, está lleno. España es un país que tiene que entender lo que es la migración. Lo que no podemos negar es el dolor de emigrar. Produce dolor, claro que produce dolor. Y adaptarse es algo que empobrece y que enriquece a la vez, pero tenemos que poder decirlo. No puede ser que estemos todo el día diciendo que estamos bien. No, no estamos bien, nos cuesta. Entonces está bueno... como escritores yo creo que es un gran motor para la escritura, entonces no hay por qué negarlo, es algo que está ahí y después cada uno lo soluciona como le parece, es personal todo esto. Es como el tema del parto, es muy personal, cada uno lo vive como lo vive. Y también, Clara, otra cosa que no es lo mismo emigrar por gusto que emigrar por exilio. El exilio es una amputación y no tiene vuelta atrás. Y hay muchos, pues se ha escrito mucho sobre el exilio y de muchas formas diferentes y no tiene nada que ver con yo que me fui a vivir a Colombia 3 años porque me apetecía irme, que sí que echas de menos tu hogar en muchos sentidos, pero irte a la fuerza no es lo mismo y la nostalgia que se siente, la nostalgia es muy diferente también. Aunque cada persona la vive de una manera distinta, eso es también así, ¿no? Claro, perdón, hola. Mi exilio no fue político y no fue violento como el tuyo, que eso debe ser horrible.
inenarrable, bueno, inenarrable no porque lo has narrado, y lo has Lo he narrado narrado muy bien. muchas veces. Has narrado muy bien, pero es lo peor, pero sí que me vi reflejado muchísimo con esto que estábamos hablando. La trampa de hablar el mismo idioma es una trampa La trampa. porque te hace creer que te vas a entender más y yo me acuerdo los primeros años, yo me molestaba mucho, me angustiaba que la gente se quedaba más pendiente de cómo hablaba que de lo que decía. Y sentía que no era fácil. Y bueno, yo vamos, ya he perdido como lo veis, a veces cuando estoy contigo o con otros argentinos me vuelve el acento, pero yo tuve con 21 años, hice como una estrategia inconsciente de decir, yo quiero que se me entienda y que no se me juzgue por de dónde vengo, y ahora me da pena porque me gustaría quizás tener más acento. O sea, me da pena por ese chaval, ¿no? Que tuvo que usar esa estrategia para integrarse, pero sí, es un poco una trampa. Y bueno, y luego aprendí contigo en el taller, pues yo tenía esta lucha en qué escribir, ¿no? Y cómo pensar en qué escribo es pensar un poco quién soy. Claro. Y nada, y aprendí contigo que soy mestizo y escribo mestizo, y a veces puedo, si quiero, intencionalmente hacerlo más argentino porque es una cosa que bebe de la infancia, y a veces puedo hacerlo más español o más neutro, pero que es así, no es ni bueno ni es malo, y la cultura es lo que importa, las nacionalidades no tanto. No tanto. Lo que está diciendo Martín lo voy a llevar a todo lo que crece. Todo lo que crece hay todo un análisis sobre lo que son las raíces, y dice que los que nos fuimos somos como el clavel del aire, que enraizamos sin tierra. No es que no podamos enraizar, por supuesto que sí, pero enraizamos sin tierra. Eso no le quita belleza a la planta, ¿no? Simplemente la convierte en una planta distinta, con otras características. O sea, yo creo que no es ni bueno ni malo. En mi caso, yo creo que para mí fue muy doloroso, pero también muy bueno, porque me obligó a pensar muchas cosas que no hubiera pensado. Y en este momento pienso mi vida en España como una riqueza, no como una pobreza, pero eso no le quita el dolor, ¿eh? O sea, lo que se vive, y creo que está bueno, si somos escritores, ser como sensatos y sinceros con nuestras propias emociones, porque esos son los caminos que son interesantes para investigar. Yo no quiero decir con esto de hacer una literatura patética, sino seria con nuestros conflictos, que es otra cosa, ¿no? O sea, usar lo que es nuestro conflicto personal como un material autobiográfico pasible de soportar una ficción. Eso, una ficción la más alegre del mundo, si se quiere. Pero en esta sinceridad yo creo que está el arte, que es la capacidad de enfrentarnos a lo que nos pasa. Yo quería volver a ese tema porque tú antes lo comentaste, ¿no? Que esto no es autoficción, que es autobiografía. Y tú has comentado también una cosa que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Lo de que tú recuerdas cuando te recuerdas en la cuna. Yo muchas veces pienso que yo tengo recuerdos también de muy pequeña, pero porque me los han contado, ¿no? Entonces, claro, entonces la cuestión es esa. O sea, también la literatura autobiográfica es ficción. La recuperación de esos recuerdos, yo me imagino que en cada momento, incluso el mismo recuerdo va a cambiar. Y si lo has contado de una manera, a lo mejor lo podía haber... Es que me lo he recordado también por lo que ha comentado Olga de cómo has narrado la maternidad. Claro, yo también parí, como tú dices, a dolor, como se dice aquí en el sur, se dice he parido a dolor, y yo lo recuerdo como una experiencia maravillosa, pero lo que tú dices, muy dolorosa. Entonces, si yo lo tuviera que narrar, evidentemente a lo mejor quitaba ese dolor. Entonces, claro, en esa autobiografía, como es ficción, no es verdad. Es lo que, o sea, a la conclusión a la que yo quiero siempre llegar un poco es, bueno, la verdad no existe, ¿no? Vamos a salir de ahí de... La verdad no existe, la verdad existe, en cada momento será una verdad distinta, ¿no? Y que tú has contado este libro... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo único que podemos transformar es el pasado. En contra de lo que parece. Parece que el pasado fuera rígido y ya estuviera. Yo creo que al revés, cada vez que volvemos sobre el pasado lo transformamos. Quizá porque somos personas distintas, quizá porque lo miramos a veces con piedad, a veces con ira, a veces con imaginación, ¿no? Y, por ejemplo, cómo confundimos nuestras historias con las de nuestras hermanas.
O sea, nosotros inventamos, nos quedamos con el pasado de otros si nos viene bien, no lo hacemos a propósito. Pero ese es el nacimiento de la ficción, es evidente. Yo creo que todo es verdad y es mentira, ¿no? Al mismo tiempo. Pero Yo no sí- me preocupa la verdad. No, claro, en sino que es absoluto. eso, que en un momento dado a lo mejor hubieras contado una cosa distinta, o sea, has tenido que elegir el punto de vista y Pero la... al elegir es fragmentado, el fragmentar es mentira. Claro. Ujú, ujú. Yo siempre cuento lo mismo, mi madre siempre dice, oh, porque tú en el colegio estabas feliz, no sé cuánto, yo he llegado a pensar que era feliz hasta que de repente la analizo y digo, yo no era feliz. O sea, como yo el he sido culo. feliz porque mi madre ha insistido en que yo he sido feliz, entonces eso, ¿dónde está la verdad? ¿No? Bueno, eso era una reflexión un poco más personal. Hola Clara, soy Gregorio. Hola Gregorio. En esta reflexión que estáis haciendo yo quiero aportar un pequeño dato. Yo soy de Sevilla, vivo actualmente en Benalmádena, en Málaga. En noviembre del 75 yo tenía 18 años. Y en el 76, y en el 77, y en el 78, y en el 79, sin moverme de Sevilla, yo también me sentí un extranjero. Y no tuve que ir a ningún sitio. Sí, puede ser. Sí, sí. Y es que de los 18 años atrás había llevado una vida teledirigida. Y cuando todo eso acabó y empezó lo que ahora tenemos, tenía una desorientación, estaba como perdido. O sea, me sentía totalmente extranjero. No conocía nada. No sabía desenvolverme en casi nada. Eso como dato. Pero con respecto a tu libro, yo te quería hacer dos preguntas, porque a mí tu libro me ha encantado, ya lo he puesto por ahí alguna nota sobre qué es lo que me ha parecido esos 3 viajes que yo veo en este ensayo. El que más me interesa sobre todo es el viaje de regreso que hace, que es la reflexión final del libro. Y la pregunta al respecto de eso que yo te quería hacer es, si tú piensas como Caballero Bonal que la memoria es un estilo literario, ¿no? Que puede llegar a ser un estilo literario, porque tú misma dices que no solo se trata ya de recordar y de rescatar lo que se recuerde, sino probablemente de que a medida de que rememoramos las mismas cosas tantas veces, las vamos cambiando. Es igual que el mensaje que se va pasando de uno al otro y de uno al otro en un círculo, cuando llega otra vez a ti está totalmente cambiado, ¿no? E incluso también que nos lo inventamos, porque hemos escuchado a alguien que nos ha contado que cuando pequeños hicimos tal cosa. Nosotros a lo mejor no tenemos recuerdos de eso, pero pasa a formar parte, germina, como tú dices, en nuestra memoria, ¿no? Y la segunda pregunta, porque es que me ha asombrado cuando lo has dicho, ¿no? ¿De verdad que te has leído el Coromillas de como si fuese una novela? Sí. Sí, pues la verdad es que eso tiene un mérito increíble. Yo he leído, evidentemente, no página 1, 2, 3, 4, sino saltando. Hubo una época cuando me lo compré, Sí. que además era un libro carísimo para mí, me costó mucho sí. pagarlo, ¿no? Todas las mañanas, los fines de semana, agarraba el Coromines y me ponía a leer. A mí la historia de las palabras me parece la historia de la humanidad y me parece Fascinante, sí. la más gran novela escrita jamás, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a si la memoria es un estilo literario, la verdad que no sé qué contestarte, porque habría que definir estilo literario primero. ¿No? A mí yo no, ¿cómo decirte? No habito la memoria. No me dedico a mirar solamente hacia atrás, más bien hago proyectos hacia futuro, ¿no? Pero lo que pasa es que no niego las características de mi memoria. No la endulzo, no la convierto en un paraíso, ¿no? Dice Mario Benedetti, dice, no seamos sectarios. La infancia puede ser un paraíso perdido, pero también puede ser un infierno de mierda, ¿no? A mí me gusta esa manera de mirar las cosas, ¿no? O sea, no porque fue la infancia buena, no porque cambié de país me recibieron bien, o sea, como creo que un escritor es alguien que dinamita los tópicos, que se dedica a pensar sobre ellos, quizás para que salten por los aires y se convierten en otros tópicos después, no lo sé, ¿no? A mí me interesa como escritora básicamente la estructura de lo que voy a contar, porque me parece que en la estructura está el cambio, el porvenir, y dentro de esa estructura me parece que ahí habita la memoria, pero también habita la imaginación, que es una manera de vivir lo que no se ha vivido, ¿no?
Entonces, estilo literario, son esas preguntas que me dejan pensando 4 días, ¿no? Creo que no te contesté, pero sí que se podrían dar vueltas sobre lo que has dicho. Sí, sí. Estamos cerca de las 10, yo creo que es hora de cenar, ¿no? ¿Queréis hacer alguna última Sí, pregunta? una última pregunta para Clara. Nos hemos quedado pensando en el estilo literario todo, Gregorio. Todos nos quedamos. ¿Será un estilo literario? Creo que te cambiamos el tema, o se fue el tema para el libro anterior. Son en espejo los libros. Bueno, así el que no lo haya leído el anterior, pues ya lo estaba buscando, ya va a Yerma y se lo ella misma compra lo en dice, Yerma. ¿no? Un libro, tengo aquí anotado una cosa que me llamó mucho la atención sobre eso que acabas de decir, que dices en este libro, el otro no lo he leído, que un libro pertenece siempre a otro libro. Exactamente, yo creo que todos los libros, voy a pasar a hacer promoción del libro que salió hoy. Hoy Lo he salió visto. este libro. Sí. Es una preciosidad. Miradla. ¿La veis? Sí. Ah, qué bonito. Lo puedo recomendar porque no lo escribí yo, yo hice el proyecto, digamos, pero quizá este libro responde a los otros libros. ¿Veis? Es un atlas de literatura latinoamericana donde digo que es imposible hacer un atlas. ¿No? O sea, que no hay manera de poner fronteras. Las fronteras no existen y si hay fronteras hay que moverlas, tienen que ser móviles. ¿No? Entonces, es un libro que pertenece a otro libro, me hace pensar, o sea, todo este pensamiento de este tiempo me lleva a mí hacia América Latina y hacia pensar lo que no dijimos en un atlas, no lo que sí dijimos, lo que sí dijimos ya lo sé, lo que no dijimos. ¿No? Es como una manera de ver como de ver las ideas desde sus huecos, desde sus márgenes, desde sus cuestiones débiles, porque creo que esa fragilidad nos convierte en seres humanos, ¿no? La fragilidad de estar en un mundo frágil también. Creo que la enseñanza de estos años, ¿cuál ha sido? Ha sido que estamos en peligro, que somos frágiles, que nos rompemos, ¿no? Entonces, la literatura, ¿qué puede aportar a esto? ¿Desde dónde podemos pensar? ¿Sirve para pensar lo que nos pasa? Yo creo que es un arma poderosísima para pensar lo que nos pasa. Pero para poderlo pensar tenemos que un poco alejarnos de las certezas. Y por eso creo que el ensayito sirve, ¿no? Sirve porque es un género frágil también, o sea, no está aseverando cosas, está diciendo, quizá deberíamos pensar juntos, quizá que hay un corte, quizá estos huesos son demasiado débiles, ¿no? Quizá debamos volver a pensar. Mi propuesta es volver a pensar desde la naturaleza, es una propuesta como cualquier otra, pero sinceramente yo creo en ello. Salud. Salud, eso. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Clara, de verdad por el libro y por estar esta tarde-noche con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Y nada, a seguir leyendo a Clara. Yo es que no puedo decir otra cosa. Sois una súper fan, súper devota de toda su obra y me parece que merece mucho la pena leerla. Hay que comprar el último también. No se me queda Buenísimo el último, lo recomiendo. Pero bueno, no sabía que estaba ilustrado. No sabía que tenía... Bueno, os lo muestro porque es una preciosidad tan grande. Es un pintor que se llama Agustín Comoto y los textos están hechos por Mariana Enrique, Federico Falco. O sea, lo que he hecho es los autores clásicos, quité el boom, no está el boom. Al desaparecer el boom aparecen otros autores. Bueno, el boom ya está muy visto. Está muy visto, claro, yo no es que diga que el boom es malo, pero está muy visto. Entonces aparecen otros autores y autoras y ¿lo veis? Cada autor está... Es que es una preciosidad lo que ha hecho. Entonces ponen unos títulos que son, por ejemplo, Rómulo Gallegos, La lucha contra la barbarie, o yo qué sé, Rogelio Sinan, que no sabréis quién es, El desconocido insomne. ¿Veis? Y son pequeños trozos literarios, es una mirada hacia la literatura latinoamericana hecha por 50 autores, no por mí. Entonces son miradas que se van cruzando y van creando otra manera de mirar una literatura. Por eso se llama Atlas de Literatura, arquitectura inestable.
O sea, lo que supone es que el boom, los cánones, no nos sirven. El canon no nos sirve, sino que el canon es móvil. Un poco tiene que ver con lo que yo desarrollo en mis ensayos también. ¿Veis? O sea que las cosas son territorios inciertos, cenagosos, pantanosos, pero que vale la pena meterse. Clara, ¿ya está a la venta? Se presenta el 7 de abril en Madrid. Así que a partir de ahí el libro va a estar. Yo lo recomiendo, sobre todo por los textos. Lo que le pedí a los autores fue que hicieran página y media, que ellos recomendaran un autor y que apasionadamente convencieran al lector por qué hay que leer ese autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mariana Enríquez escribe sobre Silvino Campo, ¿no? Y es un texto precioso sobre Silvino Campo, cada uno de su padre y de su madre. Entonces, esta pluralidad establece un atlas totalmente distinto, cambia la geografía. ¿No? O sea, yo creo que es un trabajo fantástico y digo, lo recomiendo porque no lo hice yo, simplemente la idea fue mía, pero los textos son de autores más bien jóvenes, a quien se les pidió que pusieran a un autor en el mapa. Mi pregunta era, ¿quién pondrías en el mapa si tuvieras que hacer un atlas? Claro. ¿No? O sea, es muy fascinante, la verdad, ¿no? Así que bueno, espero que os guste también. Bueno, muchísimas gracias por la noche de hoy. Fue muy agradable. Gracias, Nuria. Muchas gracias Clara. Bueno, y que nos volvamos a encontrar. Nos encontraremos leyendo. Sí, siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches.